como si el asunto ya estuviera a la par de las mujeres de este encuentro, como si las mujeres en este país pudieran acceder a los espacios de decisión, a los espacios de poder, a las posibilidades de decir, de opinar, de dirigir, de estar, de incidir en una sociedad. Y lejísimos estamos de eso. Este es un país que, así como habla de las chicas superpoderosas, también debe hablar de las otras chicas superexplotadas. Hay un país de dramáticos contrastes. Venía en el trayecto revisando algunas cosas y pensando cómo compartir ideas con ustedes, y me topé con una revisión de una entrevista reciente que hice a una colega periodista, Evangelina Hernández, de un libro que se llama Tierra de Padrotes. Ya nada más el título nos dice todo. Pero me gusta la idea del alto contraste para hablar de las enormes dificultades que tiene este país para lograr los elementos básicos de una sociedad medianamente armónica. El tema de la equidad, el tema de la justicia, el tema de la igualdad de oportunidades es un asunto absolutamente lejano para millones de mujeres en este país. Y por eso digo que es interesante ver estas biografías exitosas, mujeres emprendedoras, mujeres decididas, mujeres que tienen los ejes bien plantados, mujeres que no se amedrentan, mujeres que han tenido una y mil oportunidades y las han tomado, mujeres que se han construido a sí mismas, mujeres que han dado y siguen dando ejemplo y nos sirven de inspiración a muchas. En contraste, como digo, de la realidad de una enorme cantidad de mujeres en este país. Y me acordé y refiero este libro para hablar de la condición de mayor vulnerabilidad de las mujeres. Saber que en este momento, jovencitas o muy jovencitas de estados del país, los más pobres del país, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, están siendo engañadas o raptadas, captadas para establecerse como mercancía en redes de prostitución o en redes de trata. Es una parte de la realidad nacional y es exactamente el tipo de contrastes que de pronto tenemos que traer a la mesa para discutir de qué estamos hablando cuando hablamos de México. Y no hay que ir muy lejos, aquí en la Merced, en la calle Luis Donaldo Colosio, muchachitas, jovencitas que están ahí, exhibidas en la calle, aquí a la vista de cualquiera, en pocas palabras, que son utilizadas una y mil veces precisamente como mercancía y como mujeres que son precisamente explotadas en un país como este. Y hablo de esto como para decir, cuando se habla de México, ¿de qué hablamos? Tanto México es este como México es el otro. Tantas mexicanas hay aquí como mexicanas en la calle en condiciones muy graves de explotación. Y venía pensando también en la razón por la cual Forbes invitaba a una periodista, que en este caso resulté ser yo, a una periodista a participar en el cierre de este foro de mujeres empoderadas, de mujeres que se ponen a discutir y que se exponen a los ojos de ustedes y de quienes han seguido estas transmisiones para hablar de la redefinición de poder. Y me pregunto a mí misma, lo que no me ha contestado la revista Forbes, ¿por qué a una periodista se le convoca a cerrar un foro como este? ¿Por qué a alguien que se dedica a la información se le convoca a cerrar un foro donde se plantea el debate que este país debe dar para redefinir al poder? Pues porque se entiende, se sabe y se valora que la tarea de los medios, que la libre expresión, que el libre flujo de las ideas es fundamental e irrenunciable en una sociedad que quiere cambiar. ¿Por qué destacar la labor de los periodistas en este caso? Porque efectivamente se entiende, se sabe y no hay manera de hacerse a un lado de que una sociedad sin una prensa libre, independiente, crítica, no hay manera que esa sociedad cambie o establezca nuevos ejes de discusión pública para redefinir lo que tenga que redefinir. Cuando se habla de mujeres y de periodismo, bueno, me está tocando vivir una historia reciente que me ha colocado frente a decisiones complejas
que incluso me han llevado al territorio de lo judicial, en un afán de defender los principios fundamentales, en un afán de defender lo que se entiende como el valor fundamental de una periodista, de un grupo de periodistas y de la tarea de informar. Este capítulo que nos está tocando vivir a mis compañeros y a mí, después de un hecho de censura grave, un hecho de silenciamiento, que desde luego nosotros nos resistimos a que se consume, es un rasgo más de las problemáticas que este país tiene a la hora de hablar de nociones de vida democrática. Cuando se ejerce el poder, desde donde se ejerza, de manera autoritaria, donde en lugar de responder al mensaje, se pretende matar al mensajero o a la mensajera, estamos hablando de un régimen autoritario. Estamos hablando de un régimen que no tiene en sus ejes de actuación las nociones básicas de la democracia. Y es importante decirlo, en voz alta, porque efectivamente una sociedad que no se encuentre alerta sobre los riesgos, las vulnerabilidades, los peligros que ocupan la tarea periodística, es una sociedad que no tendrá esas herramientas a su mano con la cotidianidad que merece. Este es un país en donde ejercer la libertad de expresión puede tener un costo. Es un país en donde decir cosas puede implicarle a un periodista su propia vida, puede costarle la vida en un país donde tenemos una lista demasiado larga de periodistas en diferentes partes de la República a lo largo de los últimos años que han sido hostigados, censurados, desaparecidos o asesinados. México es, y duele decirlo, uno de los países con más altos índices de asesinatos de periodistas y es uno de los países con más alto índice de en el asesinato de periodistas y en el asesinato de todos los demás. Estamos hablando de un colapso en el sistema de justicia en lo que corresponde al tema de la violencia. Estamos hablando de últimos años donde la espiral de asesinatos, muertes no resueltas es enorme. Decenas de miles de personas han muerto en este país en condiciones no esclarecidas en términos judiciales. Hay una inclinación inadecuada a decir, bueno, seguramente todos los muertos son delincuentes o eran delincuentes o formaban parte de un cártel. Es realmente algo como inaceptable es que en pleno 2015, en pleno 2014, 2015, hayamos tenido hechos de violencia tan graves que nos habla de un músculo autoritario que no solo se da con el tema de la libertad de expresión, sino también se da con las expresiones que no queda claro si son todas criminales o algunas son de rebelión social y o criminales endociales. ¿Qué hace un país como México cuando tiene casos como el caso Tlatlaya? ¿Qué hace una sociedad como la mexicana frente al ejercicio del poder que puede ejecutar de manera extrajudicial, como se dice, a personas que estaban ya rendidas y desarmadas? Debería exigir a la autoridad que explique cómo han ocurrido esas muertes. Una sociedad que no se detiene a valorar lo que representa la muerte de una persona, sea de un cártel, sea o no parte de una estructura criminal, los asesinatos fuera de un enfrentamiento que se cometen desde la propia autoridad son rasgos muy preocupantes de las cosas que deberían cambiar, de lo que debería formar de una estructura de rendición de cuentas. Estamos hablando hoy de un país que tiene maravillosas, desde luego, y un montón de cosas que son muy preocupantes y que forman parte del NICO de reclamo social. ¿Qué pasó en las elecciones pasadas? ¿Qué pasó en el proceso electoral del 7 de junio, estas elecciones intermedias, donde volvimos a ver el ejercicio de poder de una cierta manera, más o menos alejado de las nociones democráticas también? ¿Qué fue lo que vimos en la junio? Vimos un alto abstencionismo como señal de un hartazgo social importante, vimos un significado nulo
que nos habla de algo, que nos habla de una parte de la sociedad que está queriendo más política, que está rebasada, pugnada, ¿verdad? Vimos la irrupción de figuras independientes, vimos del tripano de la República Mexicana, vimos la repartición del pastel político electoral, como se ha repartido en muchas otras ocasiones a partir del clienteles de las elecciones, despensas, votos comprados, esas escenas que se repiten una y mil veces en este país, independientemente de lo mucho que se ha gastado en dinero público para fortalecer las instituciones democráticas y electorales en este país. Vimos una señal de hartazgo de la sociedad mexicana en estas elecciones. Vimos mensajes que la propia clase política ha tratado de desentrañar, que la propia clase política ha tratado de interpretar y de decirnos, está bien, vamos a cambiar y en las próximas elecciones mejores. Bueno, hay una promesa incumplida una y mil veces para redefinir los ejes del poder precisamente en México. ¿Será capaz para saber qué quiere? ¿Será capaz la sociedad mexicana de organizarse de las maneras que deba organizarse precisamente para cumplir eso que quiere? ¿Qué caminos, qué rutas, qué decisiones van a tomar hombres y mujeres en este país para establecer condiciones de transformación en un México que requiere de más equidad, que requiere crecimiento, que requiere democracia? Ese es evidentemente uno de los grandes que esta sociedad debe plantearse y que está a flor de piel, no solo después de las elecciones, sino a partir de las elecciones se ha centrado más la idea que México tiene que transformarse. ¿Y cómo hacer eso si la estructura de poder y los que toman decisiones en este país no alcanzan una exigencia de la sociedad como la? ¿Qué hacemos cuando un gobierno no logra convencer, no logra dar los hechos ocurridos? Hablo de Ayotzinapa, que es esa gran interrogante de qué sucedió con 43 jóvenes estudiantes en una localidad del estado de Guerrero. Hablo de Apatzingán recientemente en enero, el día donde hubo también ejecuciones extrajudiciales que también, no digo pero que hay sensibilidad en una buena parte de la sociedad mexicana para dónde está el músculo de la sociedad, dónde está la capacidad de reacción cuando hay cosas como estas, dónde queda lo que acaba siendo un impulso importante pero que no termina de construir suficiente para que el poder reaccione de otra manera. Por ejemplo, el caso de los chicos de Ayotzinapa, que movilizó a una buena cantidad de personas el año pasado cuando se convirtió en el tema que logró tocar fibras importantes del cuerpo social mexicano. Eso que sucedió durante varias semanas, que hizo que la gente o que mucha gente saliera a las calles, expresara, exigiera explicaciones de algo que a estas alturas no ha logrado explicar quien tendría que explicar precisamente desapariciones o situaciones como estas. Es una sociedad que tiene urgencia de organizarse a sí misma. Es una sociedad que necesita establecer los foros, las mecánicas de discusión, de tratar las propuestas, las ideas y construir nuevos de una situación en México en donde vemos aquí, por ejemplo, en el Foro Forbes, una gran cantidad de personas y de mujeres que han logrado establecer en cada uno de sus ámbitos situaciones y desarrollos que han permitido desarrollar empresas de ciencia y cada una de estas biografías. Pero la gran pregunta es si logramos transmitir con estas experiencias que compartieron las mujeres que han estado aquí, si se logra transmitir a una sociedad el ánimo, el impulso, la decisión de actuar en lo individual y colectivamente. Es hoy nuestro país un país que tiene un enorme desafío, tiene una estructura demográfica que debería ser la gran oportunidad a partir de un bono demográfico que se nos está agotando año tras año y que en lugar de llevar a las y a los poblando a esta nación hacia espacios constructivos, creativos, de realización personal, los está llevando a derroteros de desazón salarial. Hay poder político, hay poder ciudadano.
o hay que construir un poder ciudadano, en todo caso, si no lo tuviéramos floreciente. Es la vida democrática la que va a permitir precisamente que hombres y mujeres en un país como este puedan tomar las riendas, puedan tomar decisiones, puedan establecer precisamente los ejes de la problemática que hay que resolver. Yo creo que para prosperar en un propósito de esta naturaleza, debemos tener conciencia precisamente del valor de la palabra, del valor del debate, del valor de las ideas, del valor de la discusión en la familia, en el trabajo, en las plazas, en los cafés, en donde estemos como sociedad. Discutir, hablar de los temas es el principio para empezar a resolverlos. Por eso es tan importante, me parece, que se destaque la idea de convocar a los periodistas, de resaltar la tarea de los periodistas como una herramienta irrenunciable, como digo, precisamente para la construcción de la democracia. Dejo hasta aquí estas reflexiones, cerrando este foro, felicitando a Foros por haber convocado a tantos y a tantas a lo largo de estas horas, celebrando lo que significa precisamente abrir los espacios de discusión, abrir los espacios de encuentro entre la sociedad mexicana. No hay que cerrar la posibilidad precisamente a discutir en voz alta los grandes temas, los grandes asuntos, los grandes dilemas. La voz, la palabra, la libertad de expresión, la no censura son condición irrenunciable para la construcción de una vida democrática. Hombres y mujeres estamos llamados a ejercerlo. Hombres y mujeres estamos obligados a hacer respetar nuestros derechos, a hacer respetar los derechos de los demás. Estamos en un país, como dije al principio, de muy altos contrastes, de una enorme concentración de la riqueza, de enormes franjas de pobreza en este país, de gran diversidad, de gran dinamismo a la vez, en donde hay una oportunidad inmensa precisamente para construirnos de manera diferente. Hagamos valer lo que tenemos como nuestros derechos, hagamos valer lo que es la riqueza de este país, hagamos valer nuestra voz, nuestra decisión, nuestra capacidad de liderazgo, hagamos valer eso por nosotros y por todos los demás. A todos gracias, un abrazo fuerte y que tengan buena noche.